¿Qué provoca este temblor del párpado? La pista está en lo que ocurrió antes. En los próximos minutos entenderás por qué aparece, qué puedes hacer para frenarlo y cuándo deja de ser una simple anécdota. Estás leyendo, trabajando o intentando dormir y, de pronto, una esquina del ojo empieza a latir como si tuviera pulso propio. Lo notas muchísimo, aunque quizá nadie más pueda verlo. Intentas detenerlo con un dedo, parpadeas fuerte, miras al espejo y vuelve. La sensación parece tan extraña que la imaginación salta enseguida a diagnósticos alarmantes. Pero aquí empieza nuestro primer nivel de rareza. Lo que se siente inquietante suele ser extraordinariamente común y casi siempre benigno. Ese movimiento tiene un nombre: mioquimia palpebral. No es el globo ocular temblando ni el corazón enviando un código secreto. Son contracciones involuntarias, finas y repetidas del músculo orbicular de los ojos, el anillo muscular que permite cerrar los párpados. Lo habitual es que afecten a un solo ojo, especialmente al párpado inferior, y que aparezcan durante segundos o minutos, se retiren y regresen más tarde. A veces duran días, o incluso algunas semanas. Curiosamente, el movimiento suele ser mucho más evidente para quien lo siente que para quien lo observa. Nivel de rareza bajo. Molesto, sí. Misterioso, mucho menos. Para entender quién da la orden sin que tú hayas decidido mover el párpado, hay que mirar las unidades motoras. Pequeñas cuadrillas de fibras musculares controladas por una neurona. En la mioquimia, algunas de esas unidades descargan de manera espontánea y semirrítmica, varias veces por segundo, sin que todas se activen a la vez. Por eso no ves un cierre completo del ojo, sino una ondulación diminuta, como una cuerda vibrando bajo la piel. El músculo orbicular recibe sus órdenes motoras a través del nervio facial. Pero estas pequeñas descargas no significan automáticamente que el nervio esté lesionado. La literatura clínica recogida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos sitúa las descargas típicas alrededor de 3 a 8 veces por segundo. El dato raro no es que el músculo pueda contraerse solo. Muchos músculos generan pequeños movimientos pasajeros. Lo sorprendente es cuánto amplifica el cerebro una vibración colocada justo al borde de nuestra visión. Ahora subimos un nivel, porque la causa no suele ser una sola cosa. La medicina no ha identificado un interruptor único para cada episodio, pero sí un grupo de desencadenantes que aparece una y otra vez. Falta de sueño, cansancio, estrés, ansiedad y demasiada cafeína. También pueden contribuir el alcohol, el tabaco, el esfuerzo físico y, en algunas personas, la irritación o sequedad ocular. Piensa en el día anterior. Tal vez dormiste poco, acumulaste horas de pantalla y compensaste el cansancio con café. Esa combinación no demuestra una causa individual, pero forma el escenario clásico. Aquí conviene desmontar un mito popular: que el párpado tiembla porque necesariamente falta magnesio. Los electrolitos participan en la función muscular, claro, pero en un episodio aislado y típico no hay base sólida para asumir una deficiencia ni para empezar suplementos a ciegas. Lo mismo ocurre con remedios como agua tónica, potasio o mezclas de vitaminas. Se repiten mucho en internet, pero no cuentan con evidencia objetiva convincente para tratar la mioquimia común, y automedicarse no es neutral. Algunos suplementos, y la quinina, pueden causar efectos adversos o interactuar con medicamentos. Nivel de rareza medio. La explicación viral parece más precisa que la realidad, mientras la explicación real es una suma bastante cotidiana de sueño, estimulación e irritación. La cafeína merece una escena aparte. Bloquea receptores de adenosina, una señal relacionada con la somnolencia, y aumenta el estado de alerta. Eso no significa que una taza provoque automáticamente un tic, ni que exista una dosis universal a partir de la cual el párpado empiece a bailar. La sensibilidad varía, y el vínculo clínico se reconoce sobre todo como asociación y desencadenante frecuente. Si dormiste mal y tomaste más café de lo normal, tu sistema ya está en una situación de mayor excitabilidad. El párpado puede convertirse en el pequeño lugar donde esa combinación se hace visible. Las pantallas también tienen mala fama, aunque no porque sus píxeles envíen impulsos al músculo. Cuando nos concentramos frente a una pantalla tendemos a parpadear menos o de manera incompleta. La superficie del ojo puede secarse, aparecer irritación y aumentar la incomodidad alrededor del párpado. Súmale tensión, enfoque prolongado y descanso insuficiente, y entiendes por qué el episodio aparece después de una jornada digital. La pantalla puede ser parte del contexto, no una explicación mágica por sí sola. Llegamos al tercer nivel de rareza: cómo interrumpir el ciclo sin convertir una molestia pasajera en una investigación interminable. La primera medida es observar el patrón. Durante unos días, prueba a recuperar sueño, reducir temporalmente la cafeína y el alcohol, hacer pausas de pantalla y evitar frotarte los ojos. Si hay sensación de sequedad o arenilla, un profesional puede orientarte sobre una lubricación ocular adecuada. No necesitas vigilar el párpado cada 30 segundos. La atención constante puede elevar la ansiedad, y la ansiedad es precisamente uno de los factores asociados. En la mayoría de los casos, el movimiento desaparece espontáneamente. ¿Hay una razón por la que relájate resulta un consejo frustrante? El estrés no se apaga por orden. Es más útil traducirlo en acciones concretas.
Acuéstate a una hora razonable. Cambia el café de la tarde por una bebida sin cafeína y alterna periodos de enfoque con pausas en las que mires a distancia y parpadees con normalidad. No hace falta transformar toda tu vida. Basta con retirar, de uno en uno, los desencadenantes plausibles y observar si cambia la frecuencia. Eso convierte la pista de lo que ocurrió antes en un pequeño experimento personal, sin confundir correlación con certeza. Pero el formato nivel de rareza necesita una última subida. No todo movimiento del párpado es mioquimia. El blefaroespasmo esencial benigno, por ejemplo, es poco frecuente y suele producir contracciones más fuertes, a menudo en ambos ojos, capaces de cerrarlos involuntariamente. El espasmo hemifacial suele involucrar otros músculos de un solo lado de la cara, no únicamente una fibra del párpado. Son cuadros diferentes. Mencionarlos no significa que un tic común vaya a transformarse en ellos. De hecho, la mioquimia aislada tiene un pronóstico excelente y normalmente no se relaciona con una enfermedad neurológica. Entonces llega el momento de saber cuándo importa consultar. Si persiste durante varias semanas sin mejorar, si cada contracción cierra por completo el ojo, si el movimiento se extiende a la mejilla o a otros músculos de la cara, o si aparece caída del párpado, enrojecimiento, hinchazón, dolor o alteraciones visuales, conviene pedir una evaluación médica u oftalmológica. También consulta si comenzó tras un medicamento nuevo, pero no suspendas un tratamiento recetado por tu cuenta. Los casos persistentes o atípicos pueden requerir que un profesional descarte otras causas. Las pruebas de imagen no son la rutina para el temblor breve y localizado. Y aquí está el contraste final. Nivel de rareza alto no significa lo peor, significa que cambia el patrón. Una vibración fina, localizada y pasajera después de noches cortas o exceso de café, pertenece al extremo común. Un espasmo fuerte, prolongado, que cierra el ojo o avanza por la cara, merece atención. La diferencia no está en cuánto miedo produce la sensación, sino en su duración, intensidad, extensión y síntomas acompañantes. La próxima vez que el párpado empiece con ese diminuto golpeteo, no necesitas interpretarlo como una profecía ni correr por un frasco de minerales. Retrocede unas horas. Sueño, café, estrés, pantallas, irritación. Haz ajustes sencillos y observa. Tu cuerpo no siempre envía mensajes con una sola traducción. A veces solo muestra que un pequeño circuito neuromuscular está temporalmente más excitable. Y quizá eso sea lo más curioso de todo. Un movimiento casi invisible puede obligarnos a notar algo enorme que llevábamos horas ignorando, como el cansancio. El párpado no habla, pero a veces sí deja una pista. Sígueme para más historias como esta.